invitamos a un grupo de especialistas chilenos de reconocido prestigio en el área que se sumaron de inmediato y sin reservas. Entre ellos hay biólogos, físicos, matemáticos, un ingeniero, todos doctores en su especialidad y todos generosamente involucrados en modelamiento, la mayoría en STEM. Sus proyectos atienden a colegios de escasos recursos, desarrollo profesional de profesores, estudiantes universitarios, ecología, robótica y otros. Hay un buen muestrario de sus labores en el libro. Nos propusimos tener el escrito listo a comienzo del primer semestre de este año y lo cumplimos. Lo entregamos a María Isabel Baeza, actual coordinadora nacional de la UCE, aquí presente. Entre la avalancha de tareas a las que ha estado permanentemente sometida la UCE en tiempo de pandemia, ella no podía hacerse cargo ahora, o la UCE no podía hacerse cargo de la edición final. Buscamos entonces alternativas y el libro terminó siendo publicado en la Universidad de Kassel, en Alemania. Teníamos ya la versión electrónica accesible a los profesores y para la presentación formal, la doctora Borromeo Ferri envió generosamente una cantidad de ejemplares impresos que demoraron 3 meses en llegar desde Alemania. La amabilidad y generosidad también de nuestro decano Manuel Bravo nos ha permitido llegar hasta esta instancia. Es esta entonces una ocasión magnífica para celebrar esta tarea, para invitar a los profesores a utilizarla y para agradecer a la UCE, representada aquí por su coordinadora nacional, y por cierto a los autores que nos han regalado una muestra adicional de la excelencia y generosidad de su trabajo. Cualquier persona que quiera hacer uso del libro lo puede descargar en alguno de los links que pondremos en el chat al final de la presentación. Muchas gracias. A continuación, el decano de la Facultad de Ciencias, doctor Manuel Bravo Mercado, se dirigirá a los presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quisiera comenzar saludando a nuestros invitados, señora María Isabel Baeza Errázuriz, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación de la República de Chile, a los editores y autores de este libro, doctora Rita Borromeo Ferri, académica de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y los doctores Arturo Mena Lorca y Jaime Mena Lorca, ambos académicos del Instituto de Matemáticas, pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Igualmente saludar a los autores y autoras de los distintos capítulos de este libro, a los académicos y académicas que nos acompañan, a los invitados y a todos aquellos que participan con nosotros en esta actividad. Quisiera comenzar mis palabras diciendo que haré una muy breve intervención para no quitar el espacio al acto más relevante de esta jornada, que es el lanzamiento del libro Fomento de la Educación STEM y la Modelización Matemática para Profesores. Quisiera comenzar diciendo que escribir un libro es una forma en que un autor o una autora pone de manifiesto su propia visión de una parte del mundo que nos rodea. Siempre un libro es el resultado de un enorme esfuerzo y requiere de mucho trabajo y de dedicación, donde con entusiasmo se plasman distintos elementos. Al respecto, se pueden plantear propuestas fantasiosas de un futuro, interpretaciones históricas del mundo y la sociedad, recopilar conocimientos existentes que servirán de base para la formación de personas o profesionales, o bien la síntesis de algunos resultados de investigaciones relacionadas con temas disciplinares. En este es el último caso, el libro que compartimos hoy en este lanzamiento, donde como facultad nos enorgullece haber participado de este proceso, de donde hemos visto el enorme trabajo que los editores y autores han realizado para alcanzar su materialización. Vemos en este material un aporte a la formación de profesores y una guía para el desarrollo de la docencia STEM. Como facultad entendemos la necesidad de formar personas en disciplinas STEM, no solo en la transmisión de conocimientos, que muchas veces se olvida con el tiempo, sino también en la formación de personas con valores y con una formación que les permite una visión crítica de su entorno, que sean capaces y que haciendo uso del conocimiento disponible puedan tener claridad de que la Tierra no es plana, entre otras tantas situaciones que podemos enfrentar. Por todo lo anterior, nos alegramos mucho del lanzamiento de este libro
y estamos seguros que será un gran aporte para la formación de profesores en la región de Valparaíso, en el país y en el mundo. Muchas gracias. Invitamos a Isabel Baeza, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, para dar unas palabras. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo primero que nada quiero decirles que estoy muy contenta de poder presentar este gran libro que fomenta la metodología de proyectos y la habilidad de modelar en matemática, especialmente dedicado a los profesores. Es un gran trabajo hacia los profesores. Este es un gran trabajo de varios autores, entre ellos destaca Rita Borromeo, Arturo Mena, Jaime Mena, Roberto Araya, María Aravena y muchos más. Y por supuesto la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este libro presenta especialmente ejemplos y experiencias que le ayudarán a los profesores a enseñar este nuevo currículum. El nuevo currículum escolar chileno en la asignatura de matemática, que ya no es tan nuevo, lleva harto tiempo, tiene como foco el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, las cuales renuevan las 4 habilidades de matemática. En el currículum escolar chileno, desde primero básico hasta cuarto medio, las habilidades matemáticas de resolver problemas, representar, modelar, argumentar y comunicar son el marco que no solo nos permite aprender conocimiento, no solo saber, sino saber hacer, que es lo más importante. Y ahora estas habilidades cubren los 2 últimos años de la escolaridad, y así se puede decir que estas habilidades caracterizan el desarrollo de la matemática en todos los años de estudio escolar y los dejan preparados para estudios superiores. El espíritu de la Ley General de Educación nos moviliza a proponer y ejecutar de una manera didáctica el aprendizaje de las habilidades y actitudes del siglo XXI, como también nos mueven a generar y apoyar iniciativas que tienen como principio el aprendizaje y conocimiento modernizado, donde los contenidos son cercanos a los estudiantes y donde el objetivo es poner en práctica en las aulas el desarrollo de habilidades y promover una educación que debe ocuparse de la formación de personas integrales, al igual que hablaba don Manuel Bravo. Nosotros tenemos que educar personas integrales, que tengan espíritu crítico, que sean capaces de innovar, de crear y de participar de manera propositiva en la vida de su país. Bajo este gran objetivo, como una de las tareas que mueve la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación de Chile, se encuentra el desarrollo de la habilidad matemática de modelar, modelar con mayúscula. ¿Por qué? Porque se entiende esta habilidad que desarrolla de manera progresiva y en armonía con el nivel etario de los estudiantes. Hay un modelar para los niños chicos y uno que va avanzando de manera de adecuarse a la edad de esta unidad, un modelo matemático de una situación real y reconoce que es un proceso de elaboración que incluye varios pasos, es procedimental, entre ellos la descripción de una situación real por medio de esquemas, palabras o simplificaciones, construcción y diseño de un modelo matemático que tiene varias iteraciones de comparación y ajustes según la realidad, obtención de resultados y la interpretación de ellos según el contexto, para finalmente validar el modelo de una situación particular o transferirla a otras similares. Esta noción del proceso de modelación debe mantener una mirada holística del desarrollo de esa habilidad y su relación con los diferentes ejes, como son el álgebra, las funciones, la geometría, los números, las operaciones, la medición, estadística y probabilidades. En este contexto, dentro de la particularidad de los años 2020 y 2021, en que nos encontrábamos viviendo tiempos difíciles mundialmente, producto de la pandemia del COVID-19, los autores de este libro, en un acto de mucha generosidad, han dedicado su tiempo a traspasar sus conocimientos
en modelamientos matemáticos, en beneficio de los profesores y estudiantes, no solo de Chile, sino del mundo. Este es un libro que va a ser entregado al mundo para que todos los docentes de matemática puedan trabajar con él. Con esto nos demuestran que en tiempo de restricciones estamos todos trabajando con un mismo fin, de lograr aprendizajes profundos y significativos, y que la tecnología nos permita compartir para llevar a cabo nuestras metas comunes. Por eso va a estar en nuestra página, de manera que puedan descargarlo, mirarlo, porque en estos tiempos está difícil recibirlo de manera en papel, pero va a estar de manera virtual. Este libro es una contribución para desarrollar la habilidad de modelar matemáticamente y representa un gran aporte para la comprensión y el trabajo en el aula. Los autores destacados a nivel internacional han procurado promover las habilidades y actitudes del siglo XXI, entre ellas demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en sus propias capacidades. En sus diferentes capítulos nos muestran el significado de trabajar con esfuerzo y perseverancia y rigor en la búsqueda de nuevas e ingeniosas soluciones para problemas reales, como también dar significado a la actitud crítica, el evaluar las evidencias e informaciones matemáticas, entendiendo que los modelos matemáticos son una alternativa al razonamiento para tomar posturas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social. Como coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación de Chile y además profesora de Matemática y Física, es un enorme gusto poder presentarles este título, Fomento la Educación STEM y la Modelización Matemática para Profesores, Fundamentos, Ejemplos y Experiencias, porque estoy convencida que es y será un aporte significativo para las actuales y futuras generaciones de profesores de nuestro país. Los invito a todos a leer y sacar el máximo provecho de todas las ideas y actividades y llevarlas a la sala de clase. Lo más importante es hacer una bajada a la sala de clase de esta propuesta de estos autores. Finalmente, aprovecho la oportunidad de ofrecer una sincera felicitación y reconocimiento por el trabajo de investigación y recopilación realizada por los autores de cada capítulo. Transmitir el agradecimiento al Ministerio de Educación de Chile por conceder los permisos de publicación de esta obra de manera gratuita a la plataforma de Currículum Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación. Como les decía, va a estar disponible para todos. Y eso es una tremenda generosidad de parte de los autores, de la universidad y de Rita Borromeo especialmente. Muchas gracias por todo y los invito ahora a meterse de frentón en este texto. A continuación, los diferentes autores del libro se referirán brevemente al trabajo realizado en cada uno de sus respectivos capítulos. Invitamos al doctor Miguel Rodríguez Jara, quien se referirá a su capítulo del libro. Bien. Buena tarde a todos y todas. Bueno, en primer lugar, hice una breve presentación, ¿ya? Como se me indicó. Ahí sí. Bueno, si observamos, o quienes han tenido la oportunidad de mirar el libro, van a poder observar lo siguiente. Hay una estructura interesante respecto de distintos tipos de tareas y problemas. Respecto de mi capítulo, quiero decir que hay algo muy particular en la diagramación y en la oportunidad que me dieron los editores de incluir entonces esta idea de transitar con la matemática escolar universitaria desde un problema muy elemental. Creo que es un capítulo que muestra una idea sencilla, pero que detrás de ella hay una serie de ideas matemáticas. Por lo tanto, estoy muy agradecido y para ponerme en sintonía con la actualidad he querido, no con like,
sino que con gracias y con el número de abogados, agradecer a los editores por la oportunidad de poder plasmar en este libro mi capítulo. Este capítulo, como vuelvo a plantear, es un ejemplo elemental de cómo podemos articular la tecnología, la programación y problemas de la vida real hacia la matemática, para mirar probablemente un tránsito entre la matemática escolar y la matemática universitaria. Fundamentalmente, sensores, datos numéricos y programación son los elementos fundamentales en este capítulo. El termómetro es un instrumento que va a permitir tomar la temperatura a través de intervalos para que un estudiante registre. Es decir, con lápiz y papel, la actividad que está propuesta en el capítulo 6 puede ser llevada adelante, con lápiz y papel. Pero también se puede incorporar un sensor y una placa para conectar esa placa al computador y generar datos numéricos. Generar datos numéricos, ¿cierto?, para ver qué pasa con la temperatura de la taza de agua caliente a medida que transcurre el tiempo. Pero ese tiempo se puede dividir en intervalos, de 15 segundos a 15 segundos, de 20 segundos a 20 segundos. Hay decisiones que el estudiante debe tomar al programar la toma de datos. Eso es un aspecto interesante. Ya la programación en sí es un desafío. Ahora, con sensores o sin sensores es una buena actividad, porque manipular un termómetro y registrar usando el reloj también es algo que llama la atención a un estudiante, sobre todo estos estudiantes en condición de vulnerabilidad. Entonces, el capítulo 6 propone dos miradas: la mirada con el instrumento que es el termómetro o con el sensor que se conecta al computador y genera datos. Por eso, a mi juicio y a mi modo de ver, es un capítulo muy elemental dentro de esta propuesta interesante que hacen los editores en términos de modelación. Lo valioso que hay, y ahí está la conexión entre el mundo real y la matemática, es que la tabla que permite activar el que programa genera un primer encuentro con la matemática. Es decir, datos que se van entregando automáticamente, a diferencia que con el termómetro, a la computadora. Y esos datos se pueden exportar a una planilla Excel, y por lo tanto aparece la gráfica, y por qué no el gráfico. Ahora, la tabla es la primera manifestación del concepto de función desde los matemáticos babilónicos, desde la cultura babilónica. Y fíjense bien que de la tabla podemos llegar a la gráfica. Una mirada a lo que ocurre con el trabajo de Descartes y la algebraización de la geometría para pasar de la curva a la ecuación. Entonces, hay aspectos interesantes desde el punto de vista epistemológico, pero la gráfica también toma un curso para llegar a los gráficos estadísticos. Entonces, si bien es cierto, la tarea es elemental, hay un nexo entre lo real, el mundo real y la matemática, desde la tabla. Y la tabla es el Big Bang hacia la matemática. Lo que propone el capítulo, además, no tan solo esta situación elemental, con uso de un instrumento o de un sensor, es que es necesario mirar con un lente teórico. Y en ese sentido, un ciclo de modelación es interesante para mirar el desarrollo de esta actividad con escolares. ¿Ya? Y parece ser interesante este ciclo, pues me sitúa en un fenómeno natural para pasar al mundo de la matemática desde elementos que son sustantivos y que conectan con conceptos fundamentales como el concepto de función, por ejemplo. Entonces, en el capítulo se muestra esa conexión para que los profesores puedan reflexionar en torno a la tarea misma y la conexión con una mirada teórica, desde un ciclo de modelación como el que nos plantea la doctora Borromeo Ferri. Pero por otro lado, la tarea con termómetro o con sensor se puede mirar desde la teoría de las situaciones didácticas. Es interesante entonces ver cómo todas estas tareas de modelación pueden ser miradas desde marcos teóricos de la didáctica de la matemática. Y lo que me llama la atención, para ir cerrando ya esta intervención y agradecer la posibilidad que me han dado de presentar
elementos complementarios que probablemente no se logran ver de inmediato al leer el capítulo, es que en la programación misma está en juego el concepto de esquema y de abstracción reflexiva de Piaget. Conceptos que son fundamentales en la construcción de conceptos matemáticos desde un punto de vista cognitivo. Por lo tanto, la programación es una buena oportunidad para estimular mecanismos de abstracción reflexiva en la construcción de esquemas, desde el punto de vista de la matemática. Eso es lo que yo puedo decir de este capítulo, agradecido por la gran oportunidad, y en vez de un like, gracias con el número de abogados a los editores. A continuación, el doctor Rodrigo Ramos Giliberto presentará su capítulo. Buenas tardes. Primero, por supuesto, también reitero mi sincera y calurosa felicitaciones a los editores por el trabajo maravilloso que han hecho, y por supuesto les agradezco enormemente haberme incluido en esta selecta lista de autores para contribuir de alguna manera, para aportar a este proyecto. Me siento muy, muy halagado y muy orgulloso de ser parte de este libro, ¿ya? Yo en buena parte de mi carrera he estado interesado como biólogo y como ecólogo que soy, en problemas que podríamos denominar socioecológicos, de aquellas problemáticas complejas que surgen de la interacción del hombre, de la sociedad, con la naturaleza. ¿Ya? Este tipo de problema tiene múltiples elementos, múltiples aristas, y los elementos están relacionados entre ellos de manera muy intrincada. Por lo tanto, su estudio se hace bastante complicado. Pensemos, por ejemplo, en el problema de la contaminación, o en el problema de aportar a políticas de desarrollo en agroecología, en el mejoramiento del espacio público, ya donde hay que considerar variables humanas, sociales, educacionales, también como física del entorno geográfico, ya, y por supuesto también biológica, en particular biodiversidad y el estado de salud de nuestro ecosistema. Ya, son tal el número de elementos involucrados en estos sistemas socioecológicos que su estudio puede abordarse de una manera muy especializada a través del modelamiento matemático, de la modelización matemática, y generalmente utilizamos sistemas de ecuaciones, sistemas enormes compuestos por muchas ecuaciones algebraicas o en diferencia, o diferenciales, o íntegro diferenciales, y esas ecuaciones hay que alimentarlas con datos, ¿ya? Con datos, con mediciones, con información. Y bueno, en nuestro mundo cotidiano, ¿ya? En que estamos actualmente enfrentando, a menudo es muy difícil obtener esa cantidad de información, ¿ya? De medidas específicas de las múltiples variables que están involucradas en un sistema. Por lo tanto, la modelización cuantitativa ya se hace difícil. Cuando es posible, maravilloso, por supuesto, y podemos tener, como tenemos, muy buenos modelos que predicen el clima a corto, mediano y largo plazo. Pero eso requiere de alimentarse una gran cantidad de datos. Y como los problemas surgen cotidianamente, a medida que la sociedad evoluciona, generalmente nos vemos enfrentados a problemas que requieren una solución más bien inmediata, donde no hay décadas disponibles para obtener la información que necesitamos para alimentar modelos cuantitativos. Entonces, en este capítulo yo presento una herramienta, entre muchas otras probablemente, pero una herramienta particularmente útil que yo considero, de modelización cualitativa, es decir, que no requiere datos, no requiere valores para alimentar el modelo, ¿ya? Sino que más bien es una forma de organizar el conocimiento cualitativo que tienen todos los actores involucrados en un problema determinado, desde los expertos académicos hasta los actores clave que uno encuentra en todos los sectores sociales. Entonces, como una forma de abordar estos problemas complejos socioecológicos, yo presento una metodología que está basada en diagramas. Por lo tanto, es una metodología que es bastante amigable, ¿ya? Bastante intuitiva para los estudiantes, y que tiene también la facilidad de analizarse en múltiples niveles,
¿ya? Por lo tanto, estudiantes en formación más temprana, ya más chiquititos, podrán hacer un análisis visual del modelo construido de diagrama, ¿ya? Con la guía de los docentes, y estudiantes más avanzados podrán explorar vías un poco más formales de análisis estructural, e incluso en estudiantes más interesados en la matemática y en la modelización, de un análisis dinámico. Entonces, esta metodología ofrece una forma relativamente amigable de construir un modelo de un sistema complejo, socioecológico, y algunas vías para analizar el modelo en distintas capas. Esto es particularmente apropiado para un trabajo en grupo, ¿ya? Para promover el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Donde el profesor puede plantear un problema y los alumnos en forma colaborativa y creativa pueden ir co-construyendo este modelo vía elegir los elementos centrales, esenciales del sistema de interés, luego definir las relaciones esenciales entre los elementos del sistema de interés, y luego se procede a un análisis desde el más sencillo hasta el más sofisticado, que se puede llegar muy en profundidad hasta donde uno quiere. Por lo tanto, creo que este capítulo ofrece una alternativa a la modelización cuantitativa que puede ser especialmente útiles, ¿ya? Para introducirse al mundo de la modelización, desde la construcción de diagramas hasta el tratamiento matemático y computacional de su comportamiento, ¿ya? Y junto a mis colaboradores que hemos aplicado esta herramienta en varios escenarios, tanto científicos como de política pública, ¿ya? Podemos decir que es una herramienta que promueve que el estudiante se interese de algún modo, de un modo más amigable, con el mundo del STEM, con el mundo de la matemática, con el mundo de la ingeniería, con el mundo de la modelización matemática. Así que bueno, espero que sea de utilidad de alguna medida. El capítulo está acompañado de un ejemplo para que se pueda ir siguiendo concretamente el proceso de construcción y análisis de modelos de sistemas cualitativos. Y el ejemplo lo situé en mi querida ciudad natal de Valparaíso, y que gira en torno al vivir en las quebradas de los cerros de Valparaíso, ¿ya? Así que bueno, reitero mi agradecimiento por hacerme parte de este proyecto, y espero que encuentre sentido a lo que está escrito en este capítulo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Rodrigo. No sé. A continuación, estamos con Sonia, ¿sí? Sí, perdón. Muchas gracias. Es mi privilegio entonces ahora presentar a la doctora Rita Borromeo Ferri. Es profesora titular de Educación Matemática en la Universidad de Kassel, en Alemania. Ella es doctora en Educación Matemática por la Universidad de Hamburgo. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Hamburgo y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ella ha recibido varios premios por su enseñanza y sus proyectos. Entre otros, el Premio a la Enseñanza de la Universidad de Hamburgo y el Premio a la Enseñanza del Ministerio de Ciencia y Educación del Estado de Hesse, por el seminario de modelización que nos explica en su libro. Ella fue vicepresidenta en la Conferencia Internacional de Enseñanza de Modelamiento Matemático y Aplicaciones y conferencista invitada en el 12º Congreso Internacional de Educación Matemática. Tiene numerosas, relevantes y bien conocidas publicaciones en revistas y libros. De hecho, hay una perspectiva internacional de modelamiento en educación matemática que justamente está asociada a su nombre. Ha sido también profesora invitada en nuestra universidad, y su generosa contribución y trabajos conjuntos con investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso le han hecho merecedora de nuestro reconocimiento y afecto. Este acto es una muestra adicional de la relevancia que su trabajo tiene no solo para nosotros, sino también para nuestro país. Les dejo entonces con ella que nos va a hablar del modelamiento en general y del libro en general. Muchas gracias, Arturo. Estimadas señoras y señores del Ministerio, querida Isabel, de la Pontificia Católica de Valparaíso, especialmente de la Facultad de Ciencias, saludo al decano. Continúe enviando mis saludos a mis colegas del Instituto de Matemáticas IMA y también de las demás universidades e instituciones de Chile.
Además, doy la bienvenida a los autores del libro y sobre todo doy la bienvenida a mis coeditores Arturo y Jaime Menorca. Permítanme decir unas palabras muy breves. Intentaré hacerlo en español y pediré que entiendan mi pronunciación. A continuación, profundizaré en estos puntos. El primero, cómo surgió el libro. El segundo, la importancia y los objetivos del libro. Y tercero, cómo deben seguir las cosas en cuanto a la formación de profesores de STEM en Chile y en el mundo. El primero, de 2019 a 2020, viví 6 meses en Viña del Mar con mi familia y estuve muy contenta de hacer investigación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el Lima, y de hacer muchas actividades con mis colegas. Y cuando vuelva en Alemania, pensé, debe salir algo sostenible de la cooperación. Conocí a Jaime y a Arturo desde hace tiempo y nos pusimos a hablar de lo que podría ser importante para la formación de profesores de matemáticas, especialmente para la modernización y la educación STEM. Y nos pensamos mejor y quedamos en encontrarnos en el restaurante O'Higgins de Valpo. Y entonces se nos ocurrió la idea de publicar un libro práctico sobre educación STEM como regalo para los profesores de Chile o Sudamérica. Esto debería ser gratuito y de libre acceso para profesores, investigadores y expertos en modernización y educación STEM de Chile fueron eventualmente contactados por nosotros y escribieron interesantes artículos. Gracias por su apoyo y sobre todo agradezco a Arturo y a Jaime la gran y eficaz colaboración. Es un placer y un honor colaborar con los hermanos Mena Lorca. Nos divertimos mucho. Segundo, la importancia de la educación STEM es un consenso mundial en la política educativa. Nosotros, es decir, Chile, Alemania, Estados Unidos, de hecho todos los países del mundo, necesitamos profesionales bien formados en la área STEM. Pero la motivación para STEM tiene que empezar en la escuela. Y por lo tanto, es importante que los profesores estén bien capacitados. Los profesores necesitan ideas y conceptos sobre cómo aplicar la educación interdisciplinaria en STEM en particular. Por lo tanto, un objetivo central del libro es ayudar a los profesores a entender lo que significa la educación STEM y cómo pueden motivar a sus alumnos para ello. En nuestro libro se encontrarán estos conceptos que pueden aplicarse maravillosamente en la escuela. Pero el libro también muestra que la cooperación entre las escuelas, las universidades, el ministerio y las instituciones educativas desempeña un papel importante. Esto no siempre es fácil y debe establecerse a largo plazo. Lo sé por larga experiencia. ¿A dónde vamos a partir de aquí? El libro fue un primer paso para dar a los profesores ideas y sugerencias para la práctica de STEM en la escuela. La formación del profesorado no concierne a todos. Nosotros, como editores, vemos el libro como un primer paso para otros libros. En Chile y también en Alemania ya hay ofertas y talleres para STEM, pero lamentablemente todavía son muy pocos. Es necesario que haya un material mucho más concreto para el aula. Por encima de todo, el aprendizaje STEM o interdisciplinario de las matemáticas debe integrarse en la formación del profesorado. Son muchos los retos que tenemos que afrontar. Me alegro de haber podido, junto con Jaime y Arturo, y con cada uno de los autores de los respectivos capítulos, contribuir un poco al
cumplimiento de estos objetivos con el libro. Gracias por su atención. Invitamos ahora al doctor Roberto Araya Schulz para que dé su ponencia respecto a su capítulo. Bien, muy buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a Rita, Jaime y Arturo por haberme invitado a participar en esta increíble idea. Y también, bueno, felicitar a María Isabel por el ministerio de incorporarlo y distribuir el libro. Modelamiento es central, en matemática, una habilidad central, ya lo dijo María Isabel, y el capítulo se dedica al problema, quizás uno de los mayores desafíos y lo más fascinante: cómo evolucionó en nuestro cerebro la cooperación, que es un tema realmente importante en la sociedad, y no solamente la sociedad, también la biología, cómo cooperamos unos con otros. Y aparentemente es un problema contradictorio, porque evolución significa selección natural, significa competencia, y cómo competencia con cooperación, ¿cierto?, pueden ir en conjunto, y en realidad, gracias a esa competencia, se evoluciona y emerge la cooperación. Cooperación que se ve no solamente en la sociedad, se ve también en los organismos. Un ejemplo de cooperación es el sexo, ¿cierto? Otro ejemplo de cooperación son las diferentes células del ser humano y cualquier animal. ¿Cómo es eso? Entonces aquí, resumir un poco cómo lo puede hacer con... voy a compartir. Entonces, esa es la idea, modelamiento. ¿Y cómo acercarnos al modelamiento? Bueno, con juego. Un juego es una manera de hacer... no me avanza. Algo me pasó en mi... Bueno, no puedo avanzar. Hay que hacer clic en la pantalla, en cualquier zona, a eso. Sí, ahí está. Son juegos, aquí son juegos niños de básica, niños de media, diferentes juegos que tienen que ver con la selección natural. Aquí son otros juegos increíbles. Aquí el organismo son las pelotitas, o otro organismo son estas pinzas para... Entonces hay una manera concreta de imaginarse organismos que se reproducen. Y el libro cuenta esa manera de partir con lo concreto y cierto, poco a poco ir a un modelo ya más abstracto. Pero después viene el problema de la cooperación, que significa integrar varias disciplinas, desde cosas de biología hasta sociología y por supuesto matemáticas, y hay fuertes preconcepciones erradas, como que uno esencialmente de una manera y otra, entonces eso cómo podría evolucionar. Y hay algo completamente novedoso y muy difícil, que no son rasgos físicos, como la altura, color del pelo, sino que es algo comportamental. El comportamiento humano también está sujeto al mecanismo evolutivo. Y cuarto, quizás lo más complicado, es que esto viola nuestra intuición sobre colaboración y algo darwiniano, que es competencia. Acá hay un ejemplo de cómo se hace. Hay los organismos que son estas pelotitas y estos niños están tirando, ¿cierto?, apuntando, y los otros organismos son estos tubitos, y esos tubitos, ¿cierto?, se reproducen y van cooperando entre ellos. Los pequeños, uniéndose con pequeños, en unión logran mejor adaptabilidad. Otro ejemplo son estos ganchos, y esto es una cosa que han hecho los estudiantes, ellos jugando con estos ganchos para agarrar ciertas comidas adentro. Aquellos que son ganchos dobles y logran cooperarse unos con otros, logran sobrevivir mejor. La idea central entonces es que selección natural es un concepto central y unificador en biología. Estamos atendiendo a un modelamiento de algo realmente importante, no es cualquier problema. Segundo, cooperación es un concepto central de biología y ciencias sociales y la sociedad. Entonces, ¿cómo emerge la cooperación? También estamos teniendo un problema central en la vida social. Después, el modelamiento matemático, que es una habilidad central del currículum, como lo dijo María Isabel, una de las 4 habilidades. Y finalmente, juego, que es la pedagogía natural en humanos y no humanos. Desde los cachorros perritos aprenden mucho de ellos jugando. Juntando todo eso, podemos hacer un puente y lograr entonces entender y hacer un modelamiento matemático, ¿cierto?, de un fenómeno tan importante como es la cooperación. De eso se trata el libro, y lo invito a echar una ojeadita y darse cuenta que los estudiantes lo disfrutan y pueden aprender modelamiento y con ello comprender un fenómeno central en
biología, ciencia social y en general en humanidades. Como hay que dejar de compartir. Muchas gracias. El doctor Jaime Mena Lorca, presentará el capítulo que elaboró junto a la doctora Paulina Mena y el doctor Jaime Wenquehue. En primer lugar, agradecer a quien nos revisó el capítulo porque su evaluación fue bastante buena para corregirlo. Cuando iniciamos este proyecto, me recordó mi época de modelador, con un entomólogo de línea, que en el tiempo que era matemático. Fue interesante esto porque junto con Buencagüe también habíamos participado en modelaciones de agronomía, de cuestiones agronómicas. La parte que recuerda esto es que justamente para interactuar con otra persona que pasa siempre, con una persona del área de biología en este caso, había que situarse con una característica justamente de lo que uno le pide a los profesores para que hagan propuestas a los alumnos. Estar abierto a las preguntas que hacen los alumnos, a dónde van, más que lo que uno quiere desarrollar. El capítulo de nosotros presenta una posibilidad y promueve el uso de los recursos de la web para ser utilizado y para buscar datos. Yo creo que una de las cosas importantes que tienen que promover los profesores es justamente que los alumnos aprendan a trabajar y a valorar el trabajo con recursos de web. En este caso, el asunto fue bastante interesante porque el diálogo con los dos colegas permitió plantear una cosa que creó ambiente, el uso de la web y los datos que hay en la web que se pueden ocupar, que son sitios seguros, y también el hecho de entender lo que es un insecto, la colaboración de un insecto para la creación de una situación sostenible. Esa presentación que es media dual en el capítulo, es bueno que ustedes la vean y la traten de llevar a sus distintos niveles. Fue tan abierta la presentación que uno puede bajar, hacer modelos muy simples para básica como modelos más complicados para medio. Y de eso es lo que le pido a los lectores, que tengan esa abertura de mente para poder canalizar eso concretamente a el uso de este material en el aula de clase. Muchas gracias y espero que lean todos los capítulos, son todos interesantes, y nuevamente agradecer a Rita que ha hecho mucho por el desarrollo de esta disciplina en Chile. A continuación, la doctora María Aravena Díaz presentará el trabajo realizado en su capítulo del libro. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a los editores haberme invitado, la generosidad que tuvieron de invitarme a formar parte de este libro. Me gustaría hacer una presentación. No puede iniciar la función compartir pantalla mientras otro lo está compartiendo. Ya. A ver si puedo compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, el libro se llama, el capítulo es el número 2 de este libro y es una propuesta de intervención en la formación inicial de profesores de matemáticas y se valida en el aula. Es un proyecto FONIDE, entonces lo que cuento aquí es toda la experiencia que se trabajó con los profesores, porque el objetivo de este libro, los propósitos más importantes era mejorar las prácticas tempranas y profesionales y apoyar a la formación de profesores para lidiar en estos nuevos escenarios que requiere la escuela del siglo XXI. Entonces,
se hace en la primera parte una presentación, una introducción de por qué es necesario hoy día formar a los profesores en áreas STEM. Todos los cambios tecnológicos, los problemas locales y globales que tenemos, entonces fundamentan esta propuesta de trabajo. Esta propuesta para formar profesores, que fue implementada alrededor de 400 niños del sistema escolar en los cursos de primero y tercero medio, da cuenta de lo siguiente. Primero, unas bases para la enseñanza, se basa en la teoría de la actividad porque favorece la interrelación entre las disciplinas y además atiende a la diversidad, otorgando oportunidades en el aprendizaje de los estudiantes. También hay unas bases para formar a los profesores que están en los orígenes del conocimiento, que es el marco matemático, científico, tecnológico, cómo ellos deben integrar estos conocimientos y cómo deben tratar la información. Y unos principios a promover fuertemente la formación de profesores, que es el aprendizaje colaborativo y mixto, una enseñanza cíclica investigativa y tendiendo a la autonomía, y para ello entonces se articula el modelado matemático y STEM, porque el modelado matemático es un puente para integrar estas disciplinas. Entonces, esta propuesta tiene 4 apartados que se presentan en el libro y que fue experimentada en las aulas. Primero está el contexto escolar y la comunidad, el contexto de diseño, la implementación y el análisis de la implementación, que es lo que trabaja la teoría de la actividad. El contexto sociocultural fue clave para diseñar los tipos de problemas, porque requerimos contextos auténticos para atender a la diversidad que tenemos en la región del Maule. Entonces, con este contexto escolar, los profesores se implementan tareas de modelado. En la primera etapa se analiza el perfil inicial de los profesores para regular debilidades y obstáculos y retroalimentar el proceso formativo. Entonces ahí hay un problema de modelado matemático en contexto auténtico de la región del Maule que trabajan los pequeños agricultores. Y la tarea es modelar el volumen de estas barricas, realizar representaciones, simulaciones con diferentes medidas y generar una propuesta a los agricultores para ver cómo se construyen. Y aquí estarían todas las habilidades matemáticas, científicas, tecnológicas y conjuntas, que son las habilidades en el fondo de ingeniería. Posteriormente viene el diseño de las clases de los futuros profesores, porque es importante que los profesores aprendan a construir verdaderos problemas. Y los tipos de problemas tienen que estar en el contexto de la región. Por lo tanto, trabajamos problemas de agricultura, de agroecología, sistemas de riego, energía sustentable y construcción. O sea, relacionado con los aspectos socioculturales, sociales de la región del Maule. En una segunda etapa, estos profesores van a trabajar en el aula, hacen su gestión del aula, donde se discuten modelos con los estudiantes, se trabajan con software, planillas Excel, tendiente al modelamiento matemático. Se hacen simulaciones en terreno o en laboratorio, el modelamiento matemático, por ejemplo, de una porción de terreno para después construir un modelo matemático para plantaciones en distintas hectáreas. Se trabajan a escala, se discuten modelos, se analizan las limitaciones y las fortalezas del modelo para poder posteriormente generalizarlo. Después también hay experimentos que se trabajan con los estudiantes, experimentos tecnológicos, en este caso con los acelerómetros de su celular. Acá llevamos científicos a las aulas para apoyar el trabajo matemático, científico, tecnológico y de ingeniería con los estudiantes. Finalmente, estos profesores se hace un análisis de la intervención, la reflexión y la retroalimentación, donde se ven los conocimientos adquiridos, las dificultades y obstáculos, y tienen que hacer una presentación completa de las habilidades desarrolladas en el sistema escolar. Aquí se puede observar un gráfico de cómo estaban al inicio y cómo quedan después de la intervención, porque los niños trabajan con estos problemas auténticos que le preparan los profesores mediante un plan de clases. Finalmente, se hace un análisis del perfil de estos profesores para ver cómo quedan finalmente en los procesos de modelado y STEM. Y aquí se trabajan los tanques cilíndricos, similar al problema 1, para encontrar un modelo que describe el volumen de estos tanques para diferentes capacidades, teniendo en consideración obviamente que existen diferentes tamaños, formas y posiciones donde los profesores modelan
este tanque cilíndrico y poder comprobar si realmente desarrollaron habilidades matemáticas, científicas, tecnológicas y de ingeniería, o habilidades conjuntas porque no aparecen en el texto de ingeniería. Finalmente, estos profesores para ir a las aulas tienen que construir rúbricas, pautas y hacer su gestión. Entonces, este es un eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas habilidades STEM se ven los procesos de modelado, los procesos científicos, el uso de artefactos, los diseños y los experimentos. Se evalúa tanto a los profesores como a los niños del sistema escolar para ver cómo se codefinen estas realidades que son teoría y práctica, este diseño más esta experimentación. Se diseñan pautas para las clases, se ve la calidad del diseño, el contexto de los problemas, los artefactos, los intereses y las necesidades de los niños y la calidad del proceso STEM. Y también hay unas pautas de gestión para ver cómo los profesores discuten, cómo conectan las disciplinas, cómo usan los objetos tecnológicos, cómo trabajan colaborativamente y cómo institucionalizan el conocimiento STEM mediante un diálogo compartido con los estudiantes. Y finalmente se presentan en este texto algunas conclusiones e implicaciones didácticas donde se muestra la potencialidad de la propuesta respecto de los problemas, los logros adquiridos y dificultades y los elementos transversales que se trabajaron en el aula. Entonces, este texto lo que está mostrando es la realidad misma de lo que pasa. Se ven algunas dificultades tanto de los profesores como de los niños, cómo estos profesores lograron superar estas debilidades en el aula mediante una propuesta de este tipo. Y alguna bibliografía, y muchas gracias por haberme escuchado y por haberme invitado a escribir este libro, que es la realidad misma de lo que sucede en las escuelas rurales donde estuvimos trabajando con los niños, y todos los niños que se trabajó estaban en un nivel de vulnerabilidad del 80% hacia arriba. Por lo tanto, es una propuesta novedosa para los estudiantes, para formar profesores y para llevar prácticas al aula en cualquier nivel de sistema escolar. Muchas gracias. Concluye la presente ceremonia de lanzamiento del libro Fomento de la Educación STEM y la Modelización Matemática para Profesores, Fundamentos, Ejemplos y Experiencias, con las palabras de la doctora Rita Borromeo Ferri. Muchas gracias. Switching to, I just talk about the book in between. Yeah. So I just talked about it. So. Ok. Ella está diciendo que ya habló sobre el libro, lo que iba a decir al final lo expresó ya y que nos deja libertad a nosotros. Muy bien, entonces damos paso a este momento donde escucharemos preguntas del público. Miguel, ¿tenemos preguntas del público? De momento no tenemos preguntas, pero le invitamos a los espectadores a que puedan realizar sus preguntas por el chat para yo habilitar su micrófono y que las puedan realizar al panel. Aquí tenemos bueno, entonces, aquí tengo una consulta. Vamos a dejar en libertad a Elizabeth Montoya para que pueda hablar con el resto de los participantes. Un momento, por favor. Ahí, Elizabeth tiene permitido hablar. Oh, muchas gracias. Yo pensé que iban a dejar el chat. Más bien agradecer. Y estaba preguntando cuándo viene el segundo tomo. Y si es posible, dado todas estas cooperaciones que se vieron interrumpidas en un momento social que nosotros tuvimos en nuestro país después de pandemia, cuándo es posible que Rita pueda venir, quizá asegurar el segundo tomo.
y una parte más técnica ahí entre los editores, que tanto fue esta coordinación entre distintas perspectivas a nivel nacional para este trabajo de modelación matemática. Así que por ahí, muchas gracias. Rita, ¿quieres decir algo? En inglés. Oh. No te estamos escuchando. Okay, ahora. I understood the second opportunity to come to Chile. Or is that correct? Si vendrá pronto, if you want, you're going to come to Chile soon. As long as my university allows me to go. At the moment, not, because we have a high incidence of COVID. So I'm glad to come back to Chile. Yes, to improve my Spanish again. And to work with you, of course. Yes, that's true. Ella nos ha dicho que quiere venir a Chile, pero no vendría cuando la universidad le autorice, y aprovecharía de mejorar su español también cuando esté acá. Hay otra parte de la pregunta que no sé si alguno de los autores quiere manifestar su opinión sobre ello, o en este momento. Era cómo es que se concilian distintas perspectivas de modelación o de modelización para hacer un libro como este. O tal vez se piense que sea una pregunta más para los editores. Jaime, ¿quieres decir algo sobre eso? En realidad lo que nos ha unido no es tanto la perspectiva teórica que tomamos, aunque ciertamente hay una manera de aproximarse a la modelización matemática muy frecuente, muy presentada, muy natural de traer a colación en el escenario internacional, que justamente está asociada al nombre de Rita Borromeo Ferri. Es una de las perspectivas relevantes que hay sobre la enseñanza del modelamiento o modelización en el aula. En cuanto a hacer un libro en que se concilien puntos de vista, no fue esa nuestra perspectiva, nuestro objetivo, aunque ciertamente los diferentes autores tomaron un modelo similar al que lleva su nombre, en este caso de Bloom Borromeo Ferri, aunque no necesariamente con exactitud del mismo. Realmente lo que reunió a los autores fue un afán de cooperar con el desarrollo de la enseñanza de la matemática en nuestro país, esto es en particular en lo que significa el modelamiento y modelamiento STEM. Es ese un aspecto del currículo que tiene cada día más importancia y con entera seguridad tendrá mucho más en el futuro inmediato y en el futuro más a largo plazo. Y como decía Rita hace un rato, eso requiere de nuestro concurso, de nuestro trabajo colectivo. En realidad lo que ha ocurrido es que nosotros, en lugar de buscar una perspectiva uniforme, resulta de todas maneras homogénea, pero lo que hemos hecho es buscar autores de los cuales supiéramos su experticia o expertise, que supiéramos de su interés en trabajar, sobre todo de trabajar para la educación en el país, particularmente en aspectos que están más desatendidos por razones de la vida, ¿no? Y que, por ejemplo, tienen que ver con apoyar a los niños que están en situación más vulnerable. Hay expertos que están en el libro y que se han trabajado en ello, o como recién se decía, alguna persona que ha trabajado ya en esto para profesores, etcétera, etcétera. Más que un punto de vista homogéneo sobre lo que es el modelamiento, que es algo debatible en la literatura internacional, lo que nos ha reunido es la oportunidad de trabajar, yo diría muy generosamente de todos los autores, en beneficio de los profesores de nuestro país y con eso en beneficio de la educación de la matemática en Chile y en sus alrededores, como sabemos.
Muchas gracias, Arturo. Vamos a permitirle la palabra al profesor Matthew para que tenga una nueva pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, fue muy interesante. Me pregunto sobre el carácter práctico de esta enseñanza STEM, a saber si se necesita como más personal o más tiempo, más espacio, más infraestructura para poner en práctica esas ideas y cómo proponen hacerlo en el marco que tenemos ahora en Chile, en los colegios, etcétera. Si les parece, puedo... Jaime. Si quiere, intento. Quizá Matthew está muy impresionado a lo mejor por algunas presentaciones, porque son proyectos que se hicieron, por ejemplo, en el sur, ¿no es cierto?, de María Aravena, pero en general lo que pretende el libro, y abarcó varias posibilidades. Lo interesante es que hay que asumir el desafío. O sea, si el profesor aquí no quiere asumir el desafío, es como que no se podría hacer, digamos. Toda la situación que presenta Roberto, por ejemplo, que se ve una gran cantidad de niños interactuando, es una posición que tiene Roberto en el sentido de que los alumnos vayan descubriendo. Pero si uno no tiene esas ganas de enfrentar la nueva forma de enseñar, finalmente matemática, y no estar tan centrado en el objeto matemático, sino que lo que va desarrollándose, porque esa es la idea del STEM, no es... y ahí hay una confusión un poco de que el profesor a lo mejor quiere pasar un contenido matemático y la gracia es más bien abrir y que los alumnos lleguen a la matemática como si llegan a la física, llegan a la química y a todo lo que involucre la actividad. Esencialmente eso es lo más importante, es asumir el desafío. Y ahí se va generando, porque ninguno de los moderadores aquí salió a hacerlo, ¿no es cierto? María Aravena fue formada en nuestro instituto y nosotros nos dábamos esa formación STEM. Es María Aravena que aceptó el desafío. Lo mismo Jaime Buncagüe. Entonces, son desafíos que asumen los profesores para enfrentar esta nueva necesidad mundial para que los futuros ciudadanos sean capaces de debatir, de enfrentar el mundo que viene, que es justamente el mundo que se aborda no en una disciplina, sino que en un sistema complejo. Rita va a hablar, parece. Perdón, Rita. Micrófono. No te oímos, Rita. No, María, because you was first. You raised your head first. Yo pensaba, disculpa, yo pensaba en la pregunta, que fue muy buena pregunta porque es un tema complejo. Por ello que cuando se implementan estas propuestas STEM, lo que hay que hacer es estudiar el contexto. Si yo no estudio el contexto es muy difícil. En el caso nuestro, para que los profesores, aquí participaron a unos 30 profesores del sistema escolar, además, y se entusiasmaron bastante con esta propuesta los directores de establecimiento, porque los problemas eran cercanos a su realidad, eran problemas que le van a servir después, posteriormente, al salir a la vida profesional o a estudiar. Entonces, si yo estudio la sala de clase, los artefactos que van a mediar la enseñanza, y llego a una decisión conjunta con los profesores, estas propuestas son viables cuando se hacen problemas que están en esta realidad sociocultural de los estudiantes. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es formar a estos profesores para entender la riqueza que tenemos en Chile, en todas las regiones, de tipos de problemas que se pueden trabajar y de los problemas que son hoy día, los problemas que están hoy día, los globales y locales, no solo los locales, sino los problemas globales en el mundo, como el agua, la energía, los riegos, y la zona de la región del Maule es una zona eminentemente agrícola, por lo tanto hay muchos problemas que se pueden generar acá. Entonces los profesores sufren un cambio radical y tienen un interés completo por estas disciplinas,
colocarlas en contexto. Muchas gracias, eso quería decir respecto de la propuesta. Very short, sorry, in English, I just want to say, from a perspective from Germany to Chile, since I was first invited in Chile from Roberto in 2013, I always looked at Chile and worked in Chile and saw how wonderful Chile, from my perspective, from developed concerning modeling and STEM and you have a huge, great group of modeling and STEM. A lot of people are here. So my congratulations to your country and to your group, which is very great from a perspective looking at South America and especially in Chile. So my congratulations, what you have done in the last years for curriculum, for schools. So my congratulations. Muy bien, ahora ha llegado un momento especial. A continuación se darán a conocer los 5 ganadores entre los asistentes a este webinar de una copia del libro Fomento de la Educación STEM y la Modelización Matemática para Profesores, Fundamentos, Ejemplos y Experiencias. Para ello dejaremos a Miguel, quien nos dará los ganadores. Hola, muy buenas tardes ya. Tenemos aquí los resultados de un sorteo que hicimos entre los que estuvieron participando con nosotros el día de hoy en este lanzamiento del libro. Y los ganadores son, los voy a dejar escritos en el chat. Perdón, ahí sí, comparto. Estoy con 2 computadores, me equivoco. En primer lugar, Pamela Reyes. En segundo lugar, Diana Zacarián. El tercer libro es para Rafaela Molinari. El cuarto libro es para Raúl Fierro y el quinto para Sebastián Herrero. Agradeceré a cada uno de ustedes si se pueden contactar conmigo. Voy a dejar mi correo en el chat también para poder coordinar la entrega y envío de los mismos libros. Muchas gracias. María Isabel quería hablar y no le dieron la palabra. Sí, Miguel, María Isabel, sí. Sí, es que yo quería apoyar lo que estaban diciendo los profesores, o sea, que dónde estaba esto disponible para los profesores. Nosotros, aparte de este libro que hicieron ustedes para fomentar la educación STEM y la modelización en matemática, tenemos un libro que es que ayuda a la metodología de proyecto y STEM, que está en un botón que nosotros tenemos, que es para apoyar la metodología de proyecto. Y tenemos incorporada la metodología STEM en los cursos de tercero y cuarto medio y también en el resto de las asignaturas y de los niveles, porque consideramos que el trabajo colaborativo de los distintos profesores en torno a un problema común es muy importante. Aquí matemática tiene el tema de modelar un problema, pero en el resto de las asignaturas nosotros también hemos trabajado este tipo de metodología. Entonces, desde el currículum y en la bajada a la sala de clases sí está presente esta metodología y podrían meterse a mirar en nuestra página Aprendo en Línea, que hay un libro que tiene desarrollados un montón de proyectos donde ha participado también Roberto Araya, que está aquí, con proyectos muy interesantes para que puedan ser resueltos por los estudiantes. Eso quería comentar. Muchas gracias. Y agradecemos la presencia de todos ustedes y por su asistencia, y nos volveremos a encontrar en una nueva ceremonia de la Facultad de Ciencias de la PUCP. Muchas gracias, buenas tardes.